Hola, buen día, ¿cómo están chicos? Bueno, hoy vamos a ver el tema de sólido que no está desarrollado en los Power. El temario de sólidos, generalidades, vamos a ver teoría cinético-molecular, la clasificación sencilla en cristalinos y amorfos, sus propiedades, unas propiedades mecánicas, elasticidad, compresión, tracción, torsión, el módulo Young, dureza, maleabilidad, fragilidad y la importancia como materiales biológicos y sólidos en odontología. Bueno, antes que nada, tenemos que saber, o ya sabemos nosotros, han estudiado ustedes que existen tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? La teoría cinético-molecular explica que estos estados la materia está formada por partículas pequeñas, átomos, moléculas, que tienen entre ellos un espacio, una distancia, tienen un movimiento de energía y tienen una atracción o fuerza de cohesión. Cuando estas partículas están prácticamente vibrando muy unidas, tienen mucha atracción y tienen poco espacio, estamos hablando de un cuerpo en estado sólido. Si tenemos estas distancias amplias, mucha energía cinética y poca fuerza de atracción o cohesión, estamos hablando de un gas. Y cuando todas estas propiedades son intermedias, estamos hablando de los líquidos. Existe aquí, como ven en la imagen, un cuarto estado de plasma. Según algunos científicos y algunos estudiosos, dicen que hay 33 estados de la materia, pero por ahora vamos a quedarnos con esto. Aquí en la teoría científica molecular, bueno, está explicada cómo está constituida la materia. Habla de que existe entre las partículas un vacío. Yo no hablaría de vacío, sino diría que existe una distancia, ¿sí? Porque a mi humilde entender existe algo entre esta partícula que no es el vacío, ¿sí? Otra cosa, ahí saben que cada tipo de partícula tiene su masa, tamaño y forma propio, que están vibrando y sus traslaciones al azar, y existe una interacción. A medida que lo vamos desde este lado, desde la izquierda a la derecha, del sólido al gas, aumenta su energía cinética y aumenta su movimiento. También podemos ver aquí el pasaje de un estado al otro, si tenemos sólidos, líquidos, gases, tanto la fusión, solidificación, sublimación inversa, condensación y vaporización. En este caso se da al aumentar la energía cinética, pasa del estado sólido primero al líquido, al aumentar a su vez más, pasa al estado gaseoso y viceversa. Si pierden energía, ahí tienen el cuadro para repasar. Con respecto a las partículas, la velocidad aumenta con el aumento de la temperatura. Bien, por lo tanto, al aumentar la temperatura, un sólido pasa al líquido y del líquido pasaría al gas. Ahora, con respecto a los sólidos, ¿sí? Estos sólidos, en una de las clasificaciones que nosotros vamos a ver, clasificación sencilla, hablamos de sólidos cristalinos y amorfos. ¿Qué diferencia tienen básicamente los cristalinos y los amorfos? Que sus partículas están ordenadas geométricamente regulares en los cristalinos y los amorfos es parcialmente o al azar. Y otra de las diferencias también tendríamos que el punto de fusión en uno es definido, ¿sí? Se llama su fusión franca, y la otra es el calor lo va ablandando lentamente al pasar al estado líquido, entonces se denomina fusión pastosa. También vamos a ver, en este gráfico vemos lo que es un elástico, un plástico o un cuerpo rígido. Normalmente lo que nosotros conocemos como elástico no es tanto, en este caso, de los materiales. ¿Cuándo se llama un material elástico? Si ustedes toman una hoja cualquiera, la mueven, ¿sí? Esta hoja vuelve a su estado original sin modificarse. Entonces este cuerpo se comportó como un elástico, o sea, un cuerpo al actuar una fuerza modificó su estado y volvió al estado original una vez dejó de funcionar. Si esa hoja yo la doblo por la mitad y le marco así la división, van a ver que esa división en la hoja queda marcada. Por lo tanto, ese cuerpo ya no volvió al estado original, ya se deformó plásticamente. O sea, que todo cuerpo sobre el que actúa una fuerza y no vuelve a su estado original es un cuerpo plástico. Por ejemplo, una varilla de plomo, yo la voy a doblar y van a ver que esa varilla de plomo va a tener una deformación ya, ¿sí? Y después existen
En este gráfico podemos ver ahí arriba la plastilina. La plastilina, cuando la deformamos, ya no vuelve al estado original, o sea, se comporta como un plástico, una esponja, como ven ahí, una esponja. Las almohadas esas viscoelásticas, que una vez actuada la fuerza se modifica su estado, pero si dejo de actuar con la fuerza sobre ese cuerpo, vuelve al estado original. Y después tenemos cuerpos rígidos que no pueden, sufren modificaciones, pero muy pequeñas, no perceptibles a simple vista, pero en este caso son frágiles, como la copa y los vasos y los platos, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Después vamos a ver esta curva, ¿sí? En esta curva, ¿qué demostramos? Existe gráficamente entre la tensión y la deformación una gráfica que hasta el número 1 explica cómo se comporta esa hoja de la que explicamos. Cuando modifico el estado y dejo de modificar, ese cuerpo tiene una modificación, pero vuelve al estado original. En cambio, si yo paso ese límite de elasticidad, ese cuerpo se va a comportar como plástico. ¿Por qué? Porque va a tener una alteración, o sea, va a quedar alterado cuando dejemos de actuar con la fuerza, ya va a tener una deformación residual. Y después está el punto de ruptura. ¿Cuál es el punto de ruptura? Cuando ese cuerpo, por ejemplo, si esa hoja yo la rompo por esa línea con la que yo había dividido, ¿qué obtengo? Voy a obtener dos porciones de hoja que no pueden volver a unirse en este caso, y tampoco pueden comportarse como un elástico. O sea que ya se pasó el límite de ruptura, quiere decir que ya se rompió, ¿sí? Salvando la distancia. Muchas veces uno habla que no hay que pegarse en el matrimonio, ¿no? Yo lo relaciono con esto. Sí, si uno pasa ese límite, ya la deformación es permanente, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Si pasamos el límite y le pegamos a una mujer a un varón, quedamos con esa alteración que ya no se borra, ¿sí? Pero bueno, disculpen que haya comentado, yo normalmente lo comento en mis clases, esta otra forma distinta de explicar, pero bueno. Entonces, ya tenemos aquí entonces el elástico, el plástico y el cuerpo rígido. Ahora, dentro de las propiedades mecánicas de los sólidos, en la elasticidad de la que hablábamos, estas deformaciones pueden presentarse como compresión, tracción, flexión o torsión. Tracción, cuando nosotros, ahí como ver en el gráfico, de los extremos, valga la redundancia, estiramos el cuerpo. Yo siempre doy el ejemplo de un chicle jirafa, cualquier chicle, lo estiran y están produciendo una tracción. Si lo comprimen, ahí ven en el gráfico los distintos diámetros vertical y horizontal, entonces tengo una compresión. Si yo tengo, por ejemplo, una mesa para Navidad, pongo dos caballetes y en el medio hago una fuerza, el extremo se eleva. Entonces, ¿qué pasa? Actúa una fuerza en el medio y los otros dos extremos se elevan. Estamos hablando de flexión. Y después tenemos el caso de la torsión, que es típico cuando salimos de bañarnos, queremos estrujar la toalla, ¿sí? O si no, cuando por ahí en la secundaria los varones, agarramos el brazo del compañero y lo giramos así, produciendo torsión. Y eso son situaciones donde nosotros podemos ver. Ahora, aquí ven que hay una fórmula que se habla de fuerza sobre superficie, que es la presión, es la fuerza que se ejerce en una superficie determinada. Es importante que lo vayamos sabiendo, porque para realizar la tracción, compresión y estas fuerzas necesitamos de una superficie, ¿sí? Entonces, fuerza sobre presión, la unidad es newton sobre metro cuadrado, tenemos el pascal. Dina sobre centímetros cuadrados tenemos la varia, y kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. También vamos a ver kilogramos fuerza sobre milímetros cuadrados, porque nuestra profesión en un diente, en nuestro sistema estomatognático, los dientes a través de los músculos van a hacer fuerzas grandes sobre superficies pequeñas, ¿sí? En el orden de los kilogramos fuerza sobre milímetros cuadrados. Ahora, aquí está estas características que nosotros vamos a hablar de la ley de Hooke, donde vamos a poder ver cómo experimenta en una ecuación el alargamiento un cuerpo. Aquí tenemos la variación de longitud,
el coeficiente de elasticidad. La variación de longitud es longitud final menos longitud inicial. En este caso no lo pusimos porque por ahora no lo usamos, el coeficiente de elasticidad. La fuerza aplicada, la L es la longitud inicial, S sección, área o superficie, y después tenemos la E, perdón, ahí dice L, es la E, el módulo de Young, ¿sí? Bien, entonces, el módulo de Young, en este caso, voy a pasar a explicar. La variación de longitud va a ser igual al coeficiente por la fuerza aplicada por la longitud inicial sobre la superficie. Si nosotros queremos despejar el coeficiente, tenemos en el miembro inferior tenemos la superficie, la pasamos hacia arriba, y después tenemos fuerza y longitud, la pasamos hacia abajo, la longitud. Y la longitud primitiva. Me queda el coeficiente de elasticidad. Como el módulo Young es la inversa del coeficiente de elasticidad, entonces vamos a tener que el módulo de Young va a ser igual a la fuerza por la longitud inicial sobre la variación de longitud por sección. Por favor, ahí donde dice módulo Young como L, por favor es la E, corrigen, porque es la E el módulo de Young. Bien, ahora, aquí está la fórmula del módulo Young, ¿sí? Esto está expresado, se lo sacó de la editorial McGraw-Hill. El módulo Young para materiales cuya longitud es mucho mayor que el ancho o el espesor, ¿sí? El esfuerzo longitudinal sobre la deformación longitudinal, y ahí también tienen las unidades en el sistema anglosajón que nosotros no la vamos a ver, ¿sí? Newton sobre metro cuadrado, que es el Pascal, sí. Bueno, vamos a hablar de las propiedades, la dureza. ¿Qué es la dureza? La dureza es la oposición que ofrecen los materiales a ser rayados por otros. Existe una escala, en esta escala el diamante es el más duro de todos, el que raya todo, el talco el que es más rayado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que en esta escala los dientes llegan si lo tuvieron que poner, es igual que el topacio. En esta escala tendría el número 8, o sea, el esmalte especialmente es bastante duro, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos, es importante saber esto porque en el consultorio yo a veces les digo a mis alumnos, tengan cuidado que sus padres que son odontólogos o los conocidos tienen diamante en el consultorio. Claro, si ustedes le dicen que tiene diamante en el consultorio ya estarían listos para robarlo. En realidad, ¿qué pasa? Toda la mayoría de las piedras, ¿sí?, tienen un vástago y un polvo de diamante que está rodeando a ese vástago, que son las piedras que sirven para cortar el esmalte que tiene una dureza superior al diamante. O sea, yo no podría cortar con otra que tenga una menor superficie, menor dureza. Después aquí vemos el esmalte muy duro, ahí habla de la escala, de la importancia de que es un material frágil, ¿sí? Siempre y cuando la dentina es viva, tiene mayor resistencia. Por eso los dientes que se le hacen tratamiento de conducto quedan más frágiles y es más fácil que se fracturen. Maleabilidad es una de las propiedades que tienen los metales, los sólidos, de reducirse a finas láminas, ¿sí? El estaño, el oro, también puede ser reducido a láminas. Ahí tienen el ejemplo, el zinc, grafeno, entre otros. Y ductilidad es la propiedad que tienen algunos materiales también de reducirse a finos hilos, ¿sí? Entonces nosotros sabemos las propiedades de los materiales en ese caso que pueden deformarse. Entonces la diferencia de reductibilidad y la maleabilidad, uno se pueden reducir a pequeñas láminas y los otros a pequeños hilos. También vamos a hablar de la fragilidad. Puede vincularse con la poca elasticidad o la capacidad de la deformación. ¿Se acuerdan de ese punto de elasticidad y el punto de ruptura? Bueno, esa diferencia entre estos ambos puntos. Un cuerpo tenaz lo tiene amplio, o sea, tiene un margen de deformación. En cambio, un cuerpo frágil, eso es tan cercano que, por ejemplo, un celular, la pantalla de un celular, ya sea un diente, ya sea una copa de vidrio, no vemos deformarse y después quebrarse, pero sí existe, nada más que es muy pequeña esa. Y ahí en el gráfico pueden ver en el color rojo la relación tensión-deformación para un cuerpo frágil
y para un cuerpo dúctil, ¿sí? Por la energía absorbida. El otro no absorbe energía, se rompe directamente, ¿sí? Esto un poquito recordando hoy en día, escucho a muchas personas que los autos de antes duraban más, eran más duros. Claro, los autos de antes eran todo prácticamente de metal y ante un choque absorbían toda la energía transmitida al cuerpo y la persona capaz que moría desnucada, por decirlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El auto se rompe, se deforma, se hace pedazo, pero esa energía no es transmitida, ¿sí? Bueno, continuamos, la importancia de los materiales biológicos, ¿sí? Como sabemos, es de mucha importancia fisiológica tanto para huesos, dientes, uñas y cartílagos, ¿sí? Nosotros vemos que primero están las fibras colágeno y a su vez después se le depositan los cristales de hueso y apatita en el caso de los dientes. También vamos a ver el ejemplo de las uñas, ¿sí? Los cristales de oxalato de calcio, aquí arriba podemos observar, ¿sí? Bueno, estas uñas hicieron uñas en forma de diente, hoy en día algunos hacen maravillas, yo no las usaría. Las propiedades de los huesos, rígidos, son deformables, son frágiles, son livianos. También estos cristales son la forma que adquieren los cristales de oxalato de calcio, son los que aparecen en el riñón, ¿sí? Hay muchas enzimas también y partículas complejas como virus que pueden adoptar formas geométricas definidas que en determinadas circunstancias se comportarían como verdaderos sólidos, ¿sí? Y después tenemos en odontología los biomateriales, que son muy importantes, que pueden utilizarse, digamos, se utilizan en el consultorio odontológico. En cuanto a los metálicos, tenemos plomo, hierro, oro, si bien ya no se usa el plomo. Cerámico, se trabaja con yeso, porcelana, silicatos, mármol, material refractario. Orgánico, aquí vemos las ceras, las resinas, las maderas. Estas ceras son material termoplástico que ustedes cuando se la calienta la cera modifica su estado. Tendría la fusión pastosa, ¿se acuerdan? La clasificación. Después tenemos los materiales odontológicos. Muy bien. La bibliografía principalmente de Física General de Estudiantes de Odontología, el libro que está disponible en la biblioteca y también aquí en la venta de la cooperadora, y también la bibliografía consultada por internet siempre con su debida certificación, no de El Rincón del Vago, un sitio que no sea digamos fehaciente, porque hoy pululan o existen muchísimas noticias que no son falsas, información que no es correcta, ¿sí? Y después todos los libros a nivel de secundaria que lo pueden buscar y páginas de internet que ustedes puedan consultar que sean fehacientes. Bueno, muchísimas gracias. Aquí quiero compartir este fin, agradeciendo a mi familia que me apoyen en estos momentos difíciles que estamos viviendo. La confianza, como ya saben, está puesta en Dios, y la foto de ustedes, mis alumnos, de este año 2020. Tengan paciencia, ya esto va a pasar. Recemos mucho y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.